Banner 7.0 de Sniesnaya. Ya estaban liquidados desde la beta con el mínimo cambio de Furina y Arlequino que estaba en duda, en incógnita y no sabíamos que iba a venir. Y estamos a 7 días de que se liquee la 7.1 con Vishna y con Voynitsa. Tenemos un montón de información súper reciente y tenemos, después de saber los banners confirmados, la duda de cuánto puede cambiar la cuenta para un jugador nuevo o para los antiguos, los personajes, tanto Odette, el personaje nuevo, como cuánto sigue mereciendo la pena Arlequino o qué tan fuerte es o llegará a ser, o incluso si Flinch o Inefa todavía es una core, uno de los equipos lunares, uno de los 3 más fuertes del juego, que merezca la pena también gastar tus protogemas. Señor de la pantalla, igual soy nuevo, igual quiero 2 equipos, dígame usted qué tengo que hacer. Pues dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play, que aprovecho si están comiendo y gracias por estar atrás de la pantalla. Y vamos con los banners confirmados de la 7.0. Pues bien, hay 2 DPS, hay 2 soportes, hay muchas similitudes con lo que pasó en Notcry, hay reacciones estelares que son las hijitas de las reacciones lunares y hay noticias de la Herboescarcha para sorpresa de todo el mundo, que además quien no supiera está por aquí el vídeo, que me hizo ilusión hacer y que tengo ganas de que quizás sí que de forma definitiva llegue esta reacción y nos empiecen a traer un poco de información o al menos guiños dentro del juego para conocer si realmente la tendremos de forma definitiva. Ahora, Odette, Arlequino y Alyosha en la primera mitad. Todavía no he hecho el vídeo del kit de Alyosha, lo veréis seguramente el día después de este vídeo que estoy grabando. Y además estamos también a las puertas de que se liqueen los 4 estrellas del banner, que tenéis muchas ganas de saberlo. Así que dejar un muy fuerte like a este vídeo y activar la campanita para cuando suba los 4 estrellas del banner de Odette y Arlequino no os los perdáis. Además que últimamente suelen liquearse los 4 estrellas de Odette y Arlequino y de los de la segunda mitad, que son Flinch e Inefa. Los que sabemos seguro es que posiblemente venga Alyosha, posible no, está confirmado en la primera mitad, y en la segunda es muy posible también que venga Aino, para que siempre cuando llegan las nuevas regiones el jugador nuevo pueda hacerse un equipo completo. Claro, si en la segunda mitad viene Flinch, Aino y Inefa, se pueden hacer prácticamente un equipo completo si además por suerte llega Sakarosa. No lo sabemos, no está confirmado y haré otro vídeo. Ahora sí, Arlequino, la protagonista del vídeo, porque resulta que tiene una historia divertida. Y es que Arlequino salió, es el banner más vendido de la historia del juego y no han podido volver a superar a Arlequino, porque después del humo que se vendió en Natlan, como que los jugadores se relajaron ya mucho y no tienen ni las ganas, ni la confianza, ni quizás la predisposición de la billetera para gastar tanto en el juego. Y además salió Mabuika, que es el power creep directo de Arlequino. Se decía que Mabuika igual rompía récords por encima de Arlequino, no lo consiguió, ningún personaje ha vendido ya tanto como lo hizo Arlequino en su momento, porque fue una sorpresa que para muchísimos fue una bonita sorpresa y un personaje bien trabajado. Y a día de hoy, ¿cuál es su nivel de poder real? Pues bien, esto va a sorprender, pero la realidad es que el gusto de la comunidad, independientemente del nivel de poder, aunque los reruns de Arlequino que llegaron posteriores a Mabuika durante el propio Natlan, que además Arlequino vino justo después de Mabuika, y durante Notcry no han vendido muy bien, a día de hoy en redes sí que hay como mucho ruido sobre Arlequino y que quizás ahora hay mucha gente interesada en sacarla. Es muy bonito el personaje a nivel diseño y casualmente Arlequino se parece muchísimo a Ronova, que está por aquí, que es la protagonista prácticamente del tráiler, y quizás el tema de la luna carmesí y Ronova, que es la sombra de la muerte de Fanes, todo esto igual tiene relación y a lo mejor nos traen un pequeño lore, por lo que tienen una similitud gráfica extremadamente parecida que es muy difícil de obviar. Ahora, a nivel de poder, ¿merece la pena? La realidad es que por encima de Arlequino hay ahora mismo como 8 o 9 DPS prácticamente. Entonces, ella sí es estable, sí es poderosa, sí tiene una forma de jugarse con Citlali derritiendo que la subiría unos 3 puestos, pudiendo hacerla competir por el top 6, top 7 del juego. Y digo competir porque ya sabéis que a día de hoy, a la que salga un carry más como Vishna y ya está Sandrone, pues va a ser Sandrone, Vishna, los 3 lunares, Mabuika, Skirk y luego ya vendría todo lo demás, así que igual va quedando atrás poco a poco. Y la realidad es que vamos a decir que
que es un DPS en la media que va a hacer su trabajo bien, pero no esperéis algo de lo top del juego. Entonces, realmente si te gusta mucho, pues lo de siempre, pero para cuentas nuevas la recomendación real es que os esperéis, que juguéis Sandrone, que juguéis Vizsna, que juguéis al menos 1 o 2 equipos lunares, y creo que ahora mismo el punto de inflexión, la línea del power creep es Mavuika y Skirk. Ellas dos se siguen manteniendo, se siguen recomendando, y Mavuika es mejor que Arlequino en todos los aspectos, menos el gusto y el diseño, que habrá gente que le encante Arlequino por encima de Mavuika. Ahora, Odette. No voy a extenderme con Odette. Odette, hay un vídeo del kit que estará por aquí, ir a verlos, lo recomiendo mucho, ya con el gameplay del livestream, y básicamente, como os dije, es un buffer más sub DPS de reacciones estelares, Swirl y Conduct. Es ahora mismo el mejor sub DPS y el mejor buffer. Es un personaje que hace mucho daño fuera del campo, aunque sea redundante, y tiene pinta por ahora de que es el best in slot de ambos equipos, aunque el día de mañana tiene toda la pinta también, como hace Hoyoverse, de que cada uno de los dos equipos va a tener como un personaje para que todos los equipos puedan jugarse con full nuevos 5 estrellas. Además de que Mitya e incluso Danica tienen visión electro, así que cuidado con que al final el equipo sea Sandrone, Mitya, Danica, Arconte Crío, que suele ser el personaje que suele ser común para todos estos equipos, al igual que Columbina para los 3 lunares, y que Odette se quede más para Vizsna, Voinitsa, Odette, Arconte Crío, y pues como que al final Sandrone sea Sandrone, Mitya, Danica, Arconte Crío. Eso es lo que os dije en otros vídeos también. Quien quiera hacerse una idea de los nuevos personajes y lo que se está barajando por los elementos, las visiones y los leaks, también está por aquí el vídeo, ir a verlo. Muchas gracias por apoyar el canal, os va a interesar mucho ese vídeo. Y básicamente Odette tiene pinta de ser ese best in slot de todos. ¿Qué ocurre? Que mientras ahora sí va a ser el best in slot de Sandrone junto con Jai y Alyosha, cuando realmente tengamos 3 críos en el equipo y solo una Yaemiko, Odette, que es el otro crío, igual se va siendo más útil para el Stellar Swirl, y como digo, pues Sandrone, que es crío, sea Sandrone más la Arconte Crío y luego 2 electros, Mitya, Danica. Tiene todo el sentido del mundo. Luego veremos cómo evoluciona el metagame y cómo realmente salen los personajes. ¿Odette merece la pena? Por supuesto, es el must pull de la región, y además el primer soporte de cada región suele ser Jesucristo desde el principio de los tiempos en Genshin Impact. Ahora, segunda mitad, Flints e Inefa. Lo primero es que ya os diría a día de hoy que son un pack, es decir, esto de comentar, como se comentó en su momento, no, buah, Inefa con Columbina es la wheelchair, que se llamó la sillita de ruedas del juego, con el mayor daño fuera del campo como soportes, la core más fuerte de soportes que levantaba todos los carries, ¿no? Como Linae y Morni en Wuthering Waves. Pues básicamente eso ya no es algo recomendable. Los equipos son equipos, y además el personaje que habilita que los equipos lleguen a su techo de daño son los DPS. Entonces hay que ver los equipos como un pack, y el pack realmente no ese pack, tranquilo, esa mente turbia que tienen los minis migajeros del Genshin Impact. El pack completo es el que te gustaría tener, no, mentira, es Flints, Inefa, y luego ya pues Columbina, Ino, Sakarosa o Nicole si consigues sacarle la C2 en el equipo de Flints. Entonces, ¿qué significa esto? Que si vas a por un equipo lunar, o sobre todo si eres ballena, y si ya te planteaste sacar a Odette para Vizsna o Sandrone, y sí recomiendo que saques a Odette y uno de esos 2 nuevos equipos estelares, y te sigue sobrando, o volviste de jugar hace 3, 4 meses o 2 años, y tienes tanto por sacar en el mapa justo esta semana antes o que antes de Vizsna, ya que sabes que te vas a plantar con 500 deseos, pues entonces Flints sí es uno de los mejores equipos lunares. Es más, y esto os va a sorprender, Flints, si hablamos de Nicole C2, tiene el potencial de igualar o superar el equipo de Nefer a día de hoy, que yo os dije que en su momento Nefer era el segundo mejor equipo lunar, Flints el tercero. Si hablamos de mínimos, Flints incluso puede competir con Mavuika según cómo juegues y cómo aprendas a rotar con Mavuika, y que Mavuika supere a Flints a mínima inversión. Pero cuando hablamos ya de dupes y sobre todo el equipo, como digo, de Nicole C2, Flints de hecho no solo supera ya con creces a Mavuika sin ningún tipo de comparación, sino que puede competir con el equipo de Nefer, porque los techos de Nefer dependen de los dupes, sobre todo de Nefer, de la inversión en el DPS, y los equipos de Flints dependen mucho de la inversión en Columbina y en esta Nicole C2, que realmente rompe el equipo y hace el triple de aporte de lo que puede dar Sakarosa. Entonces, técnicamente de esta forma Flints podría competir por ser ahora el cuarto mejor equipo del juego, por debajo de Zibai, Sandrone y Vizsna. Técnicamente hablando, porque no sabemos qué hace Vizsna, pero sí sabemos lo rota que ha salido Sandrone. ¿Qué significa esto? Que como equipo lunar merecería la pena. La realidad es que, primero, es un papucho, de hecho es el DPS masculino más fuerte del juego, independientemente del ángulo, dupes, techos, mínimos, free to play o como tú lo quieras ver, así que eso es un punto muy importante. Y segundo, sí que recomiendo al menos tener uno
uno de los 3 equipos lunares. Si no tienes ninguno, pues Flints no viene nada mal, sobre todo si pretendes jugarlo con Nicole C2 el día de mañana. Señor de la pantalla, soy full free to play y voy a jugar Flints a mínimos, entonces ¿me renta? Pues igual Nefer y Zibai están por encima. Igual habría que esperar mejor y sacar a Zibai, Linea, Columbina y tienes un equipo bastante más fuerte, estable y que de hecho es el que de los 3 lunares destaca más a mínimos y mínima inversión. Esta explicación es muy buena para que sepáis posicionar vuestro cerebro y tener el criterio para decir, pues entonces sí o entonces no. Porque siempre llega el hype, las builds, el FOMO, las redes sociales y quieres todo lo que ves y todo lo que sale en los banners. Así que Flints y Nefa, según para qué clase de jugadores, puede ser una muy buena decisión o puede ser un mejor lo esquipeo que vienen cosas mejores y hay que ir viendo y evolucionando cómo viene el meta de SNES Naya. Así que estos son los banners confirmados de la 7.0. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Poquito más. El tema de los dupes, al final siempre es mejor invertirlos en DPS. Odette tiene unos dupes que no tienen absoluto sentido porque la C1 le da 30% más de daño a Stellar Swirly Conduct. La C2 hace que además le des a todo el equipo 42% de ataque. La convertirá seguramente a C2 en el mejor soporte indiscutible de las reacciones estelares junto con la Arconte, que tiene pinta de que la core va a ser Odette Arconte, muy posiblemente. Y aparte de esto, Arlequino, sus dupes, es verdad que son muy buenos. De hecho, aunque parezca raro, sobre todo la C3, que es el ataque normal más 3, que es su principal fuente de daño. Pero Arlequino, aunque fuera C3, pasa lo mismo que os he dicho anteriormente con el tema del Power Creep. Mejor sacar dupes de todos los DPS que están por encima de Arlequino. Con Flints y Nefa es arma C1 y ya no te importa nada más. Y Nefa no tiene una C2 o C3 demasiado fuertes. Y Flints sí que tiene una C2 y arma muy fuerte porque la C1 te da, en vez de 2 ulti chiquitas, 3 y regeneración de energía para poder hacer ulti grande y 3 chiquitas, que es si tienes la suficiente recarga de energía y Columbina C1 es una locura y duplicas tu daño. Y la C2 lo que hace es reducir la resistencia electro de los enemigos, lo que va a hacer que todo el equipo y tu propio daño electrocarga lunar haga mucho más daño. Con lo cual los dupes de Flints, cuidado a quien le guste mucho Flints porque sí son muy poderosos la C1 y la C2. Aparte que la C2 hace que cada vez que hagas una ulti, tu siguiente básico después de una ulti hace también el electrocargado lunar, con lo cual haces 4 hits más de electrocargado lunar por rotación, lo que rompe totalmente el equipo si está bien construido. Poquito más. Estos son los banners, el análisis, los dupes, todo lo importante. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini no tiréis por las armas si sois free to play, que ya os estoy viendo. Es que yo quiero el arma de Flints, mini. Bueno, el de Flints con el de Nefa es win-win si jugáis a los dos. El de Arlequino con el de Odette, cuidado que ya os veo a vosotros sacando el arma de Arlequino y jugándosela a nadie porque nadie lleva pacto vital. Y chaito, que estéis muy bien. Gracias por llegar hasta el final. Chao, chao, chao.